¿Qué tal amigos de Contracara? Programa que se transmite vía UPC TV y como todas las emisiones, acá con mi amigo y colega Martín Higuera. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal semanita, no? Todavía no acaba la convulsión política en la región. En la región, así es. Tenemos Chile por un lado, tenemos Bolivia por el otro, Y- tenemos Argentina que se ha tranquilizado un poco, digamos, pero en fin, hay mucho de qué Hay hablar. tregua, Así hay tregua es. política. Vamos a ver qué ocurre cuando asuma Alberto Fernández. Así es. Supongo que hay un periodo de gracia, que es lo Los 100 lógico, lo días. natural. ¿Mm? Los 100 días. Y a partir de ahí se hará una evaluación sobre su gestión. Sí, yo no estoy tan seguro si Argentina está como para esperar 100 días, ¿no? Pero sí, es verdad que hay ese periodo de gracia, como tú mencionas. Lo destacable, si me lo permites, es que dos partes tan opuestas como es Alberto Fernández y Mauricio Macri, y sin embargo, fíjate, los resultados se dieron el domingo por la noche. Ese mismo domingo Mauricio Macri aceptó su derrota, reconoció su derrota, Sí. y el lunes por la mañana estaban desayunando y ya hablando de la transición, que es lo que suele ocurrir. Es lo que suele ocurrir en cualquier país civilizado, A ¿no? pesar del mal gesto de Alberto Fernández el domingo, cuando brindó justamente con su gente, de su partido, un minuto de silencio por Macri que está muerto. Sí, bueno, eso es, es muy, sí, Mal es gusto. de mal gusto, efectivamente. Porque de mal a gusto. los pocos minutos Macri ya le estaba ofreciendo un almuerzo, Así es. ¿no? Para conversar justamente todo el proceso de paso de mando, ¿no? Así es. Y en Bolivia estamos esperando un pronunciamiento de la OEA que está ahí. Pero la ya transferencia de investigando. mando, la transferencia. La transferencia. En Bolivia estábamos esperando la OEA, el pronunciamiento de la OEA, que está ahí investigando a ver qué tal estuvo el proceso electoral. Se le acaba la tregua, ahí sí hay tregua a Evo Morales. Y ¿Pero vamos tú a ver crees qué es hay lo que marcha ocurra. atrás? Y, bueno, puede ser. Yo creo que la presión está creciendo en Bolivia. Evo Morales ha dicho que aceptaría una segunda vuelta si es que la OEA descubre ciertas irregularidades. Ciertas irregularidades, pero del dicho al hecho ya sabemos, ¿no? Hay un trecho. Así que vamos a esperar qué es lo que ocurre en Bolivia, ¿no? Chile, ojo, Piñera bueno. está dispuesto a hacer reformas constitucionales. Sí, no, pues Piñera parece todo menos el Piñera elegido, ¿no? Bueno, ha perdido pues poder. Sí, ¿no? no, eso está impactado. Está eso es lo que ocurre. impactado y no termina el asunto, ¿eh? Sin embargo, ha sido muy claro que el poder no lo va a dejar. Y me parece que eso es importante porque se generaría un escenario de caos. Sería un precedente muy peligroso. Terrible, Sí. porque nada garantiza que quien asuma posteriormente vaya a tener pues una No, regularidad no, además, y vaya a ¿quién tener asume? tranquilidad para gobernar. ¿Quién Claro. asume? Y adelantan Elecciones. elecciones. Es muy complicado y ha hecho un cambio de gabinete, ha cambiado a 8 ¿Qué es lo ministros. que corresponde? Sí, pero tampoco ha contentado a los manifestantes, ¿no? Aquella manifestación de 1 millón de personas en Santiago fue muy impresionante, pero eso no significó el final de estos disturbios que sin duda forman parte pues de un grupo muy alterado, ¿no es cierto?, que empiezan a quemar, eso no es de recibo claramente, ¿no? Bueno, temas internacionales es lo que básicamente estamos ofreciendo en la emisión de hoy. Sí. Pues sí. me parece que es importante poder hacer una radiografía de lo que está ocurriendo para proyectarnos. También vamos a hablar de temas locales, pero ese va a ser, digamos, el tono, ¿no? Y General vamos a del hablar- programa. vamos a Hablar con hablar- nuestro primer invitado, Sí. que es el analista internacional Francisco Belaúnde. Así es, y también vamos a hablar de otras cosas, de temas relacionados con las redes y la política. Y Creo el que va a ser mundo académico. interesante. Y sobre todo, y el mundo académico por supuesto, sobre todo considerando que se nos acerca cada vez más y con una velocidad más rápida las elecciones de enero de 2020. No hay que ¿no? olvidarnos las prisiones preventivas de 18 meses por el tema de los arbitrajes. Y también las Caso listas, Odebrecht. las listas de candidatos que es muy divertido. lo Son que ha 16 pasado. personas, si no me equivoco. Sí, Sí, 16 personas. Las prisiones preventivas Sí. sí, por lo de los arbitrajes, sí, hay varios. Bueno, En fin. Martín, antes de pasar con el programa ya en desarrollo, quiero felicitarte públicamente. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Gran triunfo el municipal sobre la U, 3-0, lapidario. El- Lamentablemente es así para mí que soy crema, pero te felicito. Gracias. Pero había que decirlo. Había que decirlo. Pero ahora fuera de broma, la U un nivel tristísimo, y no lo digo por la U, sino que simplemente es el nivel del fútbol peruano. Así. Ese es el nivel del fútbol Eso ya lo peruano. analizaremos posteriormente. Pero el triunfo fue espectacular. Sí, te felicito. Parecía el Barça, ¿no? Ok. Bueno, una pausa y retornamos. Para ser innovador, hay que aprender
de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores cuestionan, no siguen la corriente, no le hacen caso a los prejuicios, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Puedes despertar tu creatividad. Puedes descubrir nuevas ideas. Abre tu mente. Innova UPC. Bien, amigos, sí, de continuamos con el programa. Continuamos con el programa y ahora estamos con el Francisco analista Belaúnde. internacional Francisco Belaúnde. Francisco, bienvenido. Gracias por la invitación, Manuel. Martín. Todo bien, no pasa nada. Todo bien. Fue un lapsus increíble. No Bueno, importa. Como mencionaba Manuel al principio, hay muchas cosas de qué hablar en la región. Tenemos Chile, tenemos Bolivia, tenemos Argentina, por supuesto. Y queríamos, si te parece, Manuel, empezar con Chile, porque Piñera ha tomado una serie de medidas políticas, económicas también, ha hecho un cambio en el gabinete y aún así las protestas no parecen cesar. mira, efectivamente, lo que pasa es que digamos que hay un hartazgo, ¿no? Un hartazgo que está ahí, que es muy fuerte en gran parte de la población, ¿no? Ahora, no quiere decir que todos estén pidiendo la renuncia de Piñera, ¿no? Hay un sector, efectivamente, pero lo que sí hay es que más allá de eso hay una voluntad, hay un deseo de cambio muy fuerte. Y parece inevitable que en algún momento... Él ha hablado, por ejemplo, de cambios constitucionales, ¿no? Sí. Hay gente que está reclamando en realidad una nueva constitución porque ven a la actual constitución como una especie de herencia de la época de Pinochet, bueno, que fue puesta por Pinochet. claro. Ahora, hay que ver también que esta constitución ha sido reformada varias veces, o sea, no es exactamente la constitución que dejó Pinochet, ¿no? Han habido cambios. Incluso el Senado ha propuesto eliminar la reelección indefinida, ¿no? Que sea de 2 años para diputados y 2 veces para diputados y una para senadores, ¿no? Que es una propuesta que se acaba de hacer a nivel de senadores. Y así, ¿no? Y otras reformas que se podrían plantear. Evidentemente, Piñera ha buscado, al comienzo sabemos la reacción que tuvo, una reacción, la verdad que poco feliz, ¿no? Eso de que estamos en guerra y cosas por el estilo, ¿no? Después, claro, se dio cuenta que tenía que tener otro tipo de actitud y creo que, como lo dije en un artículo, yo inmediatamente esto me recordó lo que pasó en Francia, ¿no? Donde ahí también el presidente de Francia, Macron, tuvo unas protestas muy fuertes también de sectores medios, en realidad medio bajo. Los chalecos amarillos, ¿no? Los chalecos amarillos, efectivamente, que realmente pusieron su presidencia en riesgo, ¿no? Y él, al comienzo también, es además consideraba a alguien como una persona en general bastante arrogante, pero él se dio cuenta que, bueno, la cosa estaba que ardía, literalmente, porque también quemaron negocios y todo por el estilo, destruyeron tiendas, en fin. Y entonces él también cedió en la medida que digamos que fuera chispa, y de ahí ofreció una serie de medidas sociales, pidió perdón, y después inició un diálogo social, ¿no? Que más allá de los partidos, porque tanto en Francia como en Chile son movimientos inorgánicos, no hay líderes, hay un montón de gente muy variada. Entonces ofreció un diálogo nacional que tuvo tanto presencial a nivel incluso de municipios, ¿no? Y él asistió a uno que otro por ahí, pero si no fueron ministros, una serie de gente, y también abrió una página web en la cual la gente podía hacer sus propuestas. Y entonces al final habían, por supuesto, como en el caso de Chile, la gente pide esto, los otros dicen esto, o sea, hay decenas, centenares de ideas, de nuevas cosas que se quieren hacer, y entonces quedó reunido en un documento y él dijo, bueno, vamos a hacer esto y esto no se puede, en fin. Algo parecido a lanzado Piñera, o sea, está siguiendo un poco el libreto de Ahora, pero se ha demorado Piñera, ¿no? Porque en el caso de Francia había una respuesta, me parece, más eficiente por parte del Estado, más dialogante. Porque incluso, analizando el contexto chileno, lo que se puede ver de la clase dirigente es que hay una desconexión con la realidad, una desconexión con las necesidades del pueblo.
Y eso se ha visto a lo largo de más de 40 años, por lo menos. Porque Sí. este asunto, como tú bien lo has descrito, básicamente ha representado la última chispa que ha reventado y se ha traducido pues en la protesta de 1 millón de personas en las calles. Claro, que es algo que por lo demás en Francia no se ha, o sea, una manifestación tan masiva en Francia no se ha producido. En No, Francia es un claro. sector más reducido y lo que indica que en Chile hay un hartazgo mayor, además teniendo en cuenta que Chile tiene mucho menos población, mucho menos población que la Francia. declaración desafortunada de la esposa de Piñera. También, Claro. también. Cuando Claro. habla de que, bueno, habrá que pues compartir nuestros privilegios. Claro, Terrible. Eso claro. se presta para una lectura que tiene pues un análisis bastante dramático, ¿no? Claro. Que va en relación justamente a que esta clase dirigente vive de espaldas a la realidad de su pueblo. Sí, en realidad ahí, bueno, ya varios análisis hay, creo que el análisis queda ahí para rato porque efectivamente hay muchas cosas que se pueden decir, en fin, van apareciendo, pero en todo caso lo que sí se puede decir es que Chile tuvo un crecimiento muy importante, mucha gente salió de la pobreza y la gente que está protestando es gente que hay un artículo interesante de Patricio Navia, que es un analista chileno conocido, a veces lo critican un poco, pero también ha tenido un artículo bueno donde dice, sí, pues efectivamente son gente que ha visto el paraíso, se ha acercado, ha salido de la pobreza, ha visto el paraíso y no le han dejado entrar, Claro. ¿no? Y lo que él dice es que la élite chilena, de alguna manera, veía con buenos ojos toda esta salida de la gente de la pobreza, pero según él ya se muestra más reticente para permitir que hayan otros que se conviertan, digamos, en competidores, entre comillas, ¿no? Entonces, eso podría de alguna manera explicar también un poco esta carga muy violenta, más allá de que definitivamente, por supuesto, hay gente que está aprovechando Seguro. el asunto, Sí, ¿no? siempre Y se hay lo puede. anarquistas en Chile, Bueno. se ha hablado también de narcotraficantes, ¿no? Sí. Se ha hablado de narcotraficantes, entonces, Pero ahora claro, movilizar de todas 1 maneras millón hay de un- personas, Ah, sí. no creemos me refiero, pues, que... me refiero a los actos más violentos, ¿no? Los Ahora, por finales, ejemplo, claro. acabo de ver que en Twitter están diciendo que el Cerro Santa Lucía, que es un lugar emblemático de Santiago, le han prendido fuego. O sea, es terrible, ¿no? Sí, pues. Es terrible, ¿no? Francisco, Para que el fuego no se extienda, ¿no? Fuera de esta crisis, ¿tú crees que se abre la puerta a posibilidades políticas en Chile? Y me refiero a lo siguiente, aunque no es similar a lo ocurrido en Francia y en Chile, lo ocurrido en España hace ya varios años con el movimiento de los indignados, de alguna manera permitió el crecimiento de partidos políticos nuevos, como por ejemplo Podemos, ¿no? Que aprovechó y aglutinó a ese descontento, luego Ciudadanos, pero en fin. Puede ocurrir que en Chile empiecen movimientos surgidos de este descontento y que de una vez por todas acabe con este, no sé si bipartidismo, pero sí alternancia del poder entre Piñera y Bachelet. Mira, podría ser, ya en realidad la política chilena ya no es exactamente las fuerzas, no hay este bipartidismo No es, tanto, claro. no, porque Sí. digamos, lo que era la concertación se ha concertación. reducido bastante, Ujú. la democracia cristiana ha perdido mucho terreno, han aparecido también el Frente Amplio, que según entiendo además el Frente Amplio es una multitud de pequeños partidos, ¿no? Claro. Ni siquiera es un partido como tal, sino son una multitud de pequeños partidos. Entonces, hay pues eso es un fenómeno mundial, ¿no? Donde el bipartidismo está retrocediendo y lo vemos incluso en Alemania, ¿no? En Alemania también. En Francia el Partido Socialista prácticamente casi ha desaparecido, la izquierda ha implosionado, ¿no? Entonces es un fenómeno que se está dando general. Bueno, en el caso de España también, como tú lo dices, ¿no? Efectivamente también hay, tanto así que por lo que dicen las encuestas, probablemente después de la elección el domingo no vaya a haber mayoría suficiente para nadie, ni para la derecha ni para la izquierda para gobernar. Y no sabemos si va a haber unas quintas elecciones generales, porque esas son las cuartas, las estamos hablando de España, son las cuartas elecciones generales en 4 años. Y ya la gente va a comenzar a cansarse también. Ya la gente ya está bastante pues. cansada, ¿no? Sí, pues. Entonces, bueno, pero volviendo a lo de Chile, Sí. pudiera ser que aparezca un nuevo, podría ser que aparezca un nuevo movimiento, quién sabe, pero por ejemplo en el caso de los chalecos amarillos, de ahí no ha No surgido ocurrió, un ¿no? partido, ¿no? Sí, no ocurrió. Digamos, la extrema derecha trató de recuperarlo, la extrema izquierda también, algunos trataron de afiliarse, algunos intentaron incluso, digamos, postular al Parlamento Europeo, pero no, eso quedó ahí y ahí está, ¿no? Ahora, otro país más bien que ha mostrado una compulsión política es Bolivia. Así es. En el caso de Bolivia, por unas elecciones bajo sospecha de fraude.
¿no? Ya hay movilizaciones sociales, obviamente impulsadas por movimientos políticos contrarios, pero ¿tú cómo percibes, evalúas la participación de la OEA? ¿Crees realmente que Evo Morales le va a hacer caso a la OEA para obligarlo a repetir justamente, o mejor dicho, ingresar a la segunda vuelta? Mira, acá no sabemos muy bien porque me imagino que Evo Morales y su gente están haciendo una lectura entre el maximalismo de gente que un frente de los cívicos, ¿no? Que está pidiendo que finalmente se anulen las elecciones totalmente y piden la renuncia de Evo Morales. Y después está la posición dura de los masistas que dicen no, ya se ganó en primera vuelta y ya está. Y está la otra posición que dice, bueno, pero hagamos aceptemos la auditoría, ¿no? En todo caso, ¿no? Mira, la OEA es una incógnita, ¿no? Porque el propio secretario general, Almagro, es un tipo que uno no sabe hacia dónde dispara, finalmente. Yo creo que es una persona que no es necesariamente muy ecuánime, dice una cosa, dice otra. Es alguien que, por ejemplo, avaló, porque no hay que olvidar que el tema de fondo acá es que esta cuarta postulación de Evo Morales es una postulación ilegal, es inconstitucional, ¿no? En su origen, claro. Que digamos ha sido prohibida por un referéndum, y sin embargo él se ha saltado la garrocha del referéndum con un argumento absolutamente ridículo, deleznable, de un supuesto derecho humano a la reelección. Sí, no es absurdo. Definida, o sea, es absurdo, ¿no? Entonces, ese es el origen de todo. Entonces, claro, si alguien ha cometido, que ya había además, su tercera postulación había sido mediante lo que acá llamamos una interpretación auténtica, exacto, ¿no? Que como la ya hizo estaba Fujimori. cuestionada. Ya. O sea, si ya en la tercera vez hizo una jugada, la cuarta ya fue una grosería. Entonces, claro, después vienen estas dudas sobre el conteo. Bueno, evidentemente, pues, todo esto es propicio para que haya, pues, lo que está pasando ahora en Porque en literalmente Bolivia, ¿no? hubo un apagón. Sí, literalmente. Y de pronto Claro, y de repente se surge desmarcan 10 puntos. Tan Sí. similar al 2000 en el Perú, ¿no? algo así. Sí, muy similar. bastante Entonces, parecido. quién sabe, de repente al final en el conteo va a ser un conteo, podríamos llamarlo político, y al final aceptaría, como aparentemente habría pasado también, como pasó acá en el Perú, ¿no? Al final, bueno, yo me acuerdo, porque yo estaba en la Plaza San Martín, como tantos, esperando que el Jurado Nacional de Elecciones dijera, bueno, ya ahí segunda vuelta, ¿no? Sí, pues. Probablemente el fujimorismo se dio cuenta que, bueno, pues tenía que haber segunda vuelta, ¿no? Y al final, bueno, se retiró Toledo. En este caso, es más, de repente, más arriesgado para Evo Morales, porque de repente sí claramente podría perder la segunda vuelta. Ahora sí, ¿no? Sí, Más sí, aún, eso, claro, más aún ahora. Entonces, claro, están con él no quiere dejar el poder, pero... Bueno, él ya ha empezado su estrategia muy similar a la que tiene Maduro, que es siempre denunciar un golpe de Estado que está en camino, lo ha dicho hace muy pocas horas. Claro. En fin, pero es una estrategia sin por supuesto ninguna clase de pruebas, ¿no? No, claro, evidentemente eso forma parte digamos, el repertorio, ¿no? que tiene Evo y otros sobre este tema, ¿no? Pero claro, él se agarra de este pedido de renuncia, ¿no? De este frente cívico. Bueno, ahí también tenemos una incógnita, no sabemos qué va a pasar. Bueno, habrá que ver qué pasa con esta auditoría. Y tampoco sabemos exactamente a qué juega Almagro, ¿no? Porque Almagro, como digo, por un lado avaló esta postulación, después Sí, el equipo observador fue el que hizo, vale la redundancia, algunas observaciones, y ahora pues no sabemos qué va a salir de ahí, ¿no? Ahora, de pronto a Evo Morales le faltó consultar y tener una asesoría con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ella ha sabido volver al poder, ¿no? Dejando en claro que puede darse una alternancia. Lo curioso de Cristina es que técnicamente, en términos políticos, ella era un cadáver. Y los argentinos han tenido la habilidad para poder resucitarla. O los argentinos, o Macri. O Macri también con la ayudita de Macri. Yo no sé si era un cadáver, ¿no? Porque igual seguía teniendo bastante popularidad ella. Como se dice en política, no hay cadáveres, ¿no? Sí. Alan García, en medio de todo, salió reelegido. O sea, volvió a ser elegido después del desastre que nos dejó tras su primer gobierno, ¿no? Entonces, bueno, además hay una cosa, lo que se viene ahora para el gobierno siguiente de Bolivia es muy complicado, porque ellos tienen un déficit del 8%, un déficit público del 8%, una deuda muy fuerte, o sea, el gobierno que viene le va a tocar, como se dice, va a tocar, como se dice esa expresión, antes bailar con la más fea, la expresión, o sea, le va a tocar la situación muy complicada, muy complicada. ¿Te refieres a Argentina?
A Bolivia. A Bolivia. El gobierno que viene no la va a tener fácil. La situación de Bolivia es... Porque Bolivia supuestamente era un país que estaba creciendo de manera sostenible. A ver, ¿no? ha tenido hasta cierto punto y se prevé un crecimiento de un poco menos del 4% para este año. Pero Está mal, el claro. problema está que las cuentas públicas en estos momentos están bastante deterioradas, ¿no? Ha habido pues un exceso de gasto. digamos, de gasto. Es ¿no? muy parecido a lo que ocurrió en Ecuador, ¿no? Claro, Muy parecido. Así es. Recordemos que así como en Ecuador, en su momento Evo Morales quiso también quitarle subsidios o en parte al gas y a los combustibles, y la gente se le levantó y inmediatamente retrocedió. Claro. El próximo gobierno va a tener poco margen de maniobra. Quién sabe, de repente al propio Evo Morales le convendría, ¿no? Dejarle Y volver, algo como Macri, ¿no? posteriormente, Dejarle claro. pues el trabajo complicado y la impopularidad al gobierno que viene, y después para que lo extrañen, ¿no? Ahora, con el caso de Alberto Fernández, ¿tú cómo analizas la relación entre Alberto Fernández y Cristina? Esa es la incógnita, ¿no? Algunos dicen que digamos hay digamos están en fase, digamos, ¿no? Están alineados totalmente. Otros que Alberto Fernández quiere de alguna manera marcar su propio territorio, como se dice, y también es una incógnita que va a tomar en medidas económicas. Ojo, ¿no? que lo demostró en su momento, porque él renuncia. Él Y se renuncia. aparta de Cristina. Claro, o sea, efectivamente, ellos estuvieron peleados, ¿no? Ellos estuvieron peleados. En realidad él tenía, su relación era en realidad con Néstor Kirchner, Néstor más que con esposo. ella, ¿no? Entonces había una relación complicada entre ellos. No sabemos en realidad por dónde va a ir Alberto Fernández, ¿no? Ha tenido digamos, hay cosas que uno ya inmediatamente ha saludado la victoria de Evo Morales, ¿no? Ahora se ha ido a México a ver a López Obrador, que le ha ofrecido ayuda, pero el propio López Obrador tampoco Hablando la de tiene países, fácil, hablando ¿no? de países con Entonces, problemas. claro, Exacto. así es, va justamente por ese lado. Entonces, la verdad que todo el mundo está preguntándose por hacia dónde se va. Ahora, él tampoco tiene mucho margen de maniobra. La situación en Argentina está Es muy terrible. mala, Sí. muy mala. Entonces, Bueno, el préstamo que pidió Macri, que estamos hablando de más de 55.000 millones de De dólares, dólares, Fondo que Monetario. es Al una Fondo deuda Monetario. impagable. Ahora, y hay un acercamiento entre Alberto Fernández con Trump, ¿no? sí, han hablado y Donald Trump le dijo que esperaba que llegara a un acuerdo con el Fondo Monetario, digamos, que cumpliera las instrucciones del Fondo Monetario Internacional. Pero lo que pasa es Dicen que que no tienen plata, que pueden entrar en default. ese es el problema, porque lo que sucede es que el dólar pues se ha disparado también, ¿no? Tremendo. Ese es el eterno problema de Argentina, ¿no? Que está tan endeudado y está tan sensible al movimiento del dólar, ¿no? Entonces, ahí también no sabemos, ¿no? ¿Cuál va a ser la real oposición de Alberto Fernández? Macri, que por cierto no ha quedado tan debilitado como se pensaba, ¿no? Sí, claro. O el propio kirchnerismo o el mismo peronismo. Claro, el peronismo se unió para esta elección, Ujú. ¿no? Pero claro, una vez que ya empiecen a gobernar, pueden, en la medida que se presenten dificultades como que las van a tener, comienzan a haber de repente disensiones. Está Massa que quiso ser candidato en su momento, También, ¿no? Y que claro. es un personaje importante del peronismo. Y como tú dices, el caso de Macri no ha quedado tan mal parado finalmente, ¿no? Un 41% es un Nada mal, porcentaje bastante más de lo que en un momento se previó. Y entonces el macrismo va a ser una fuerza importante en el Parlamento, ¿no? En el Congreso. decir, Entonces, ahí tampoco es que por ese lado la vaya a tener tan fácil Alberto Fernández, ¿no? La verdad que bueno, en este momento ser gobernante de Argentina pues debe ser un presidente griego. como Es se decir, dice, ¿no? será el segundo capítulo de la grieta, o la denominada grieta. ¿no? Bueno, sí, claro, que ahí está lo que se refiere a la polarización, Ujú, ¿no? claro. Que hay efectivamente en Argentina hay una... Bueno, en realidad en todas partes, ¿no? La polarización se ha ahondado a nivel, bueno, en prácticamente todos los países, ¿no? Y a Argentina, claro, se le llama la grieta, efectivamente, ¿no? Francisco, antes de terminar la entrevista, quería que, no sé, que intentaras imaginar lo que puede ocurrir en Estados Unidos en los próximos meses con este proceso de un posible juicio político a Donald Trump. ¿Tú crees que es algo, tú ves posible que esto tenga un resultado positivo para los demócratas, que son los que están impulsando obviamente este proceso de impeachment? Lo que pasa es que ahí el problema está en que en el Senado los republicanos son mayoría, ¿no? Exacto. Entonces,
Ellos por ahora están alineados a Trump, ¿no? Cuando se votó ahora en la Cámara de Representantes, estuvieron así como un solo bloque, Sí. ¿no? Solo me parece uno, no sé, ni siquiera creo, ¿no? Pero en fin, ahí han estado alineados. Ahora, lo que pasa es que están presentándose cada vez más testimonios, evidencias, ¿no? De que, bueno, ya creo que ya está claro para todos de que Trump utilizó la política exterior norteamericana para fines personales de conveniencia política interna, ¿no? Eso es clarísimo. Claro. El tema está si tú estás dispuesto a pasar eso, ¿no? A pasar el tema o quieres sancionarlo, ¿no? Esa es toda la pregunta finalmente, porque ya ahora acaba de salir un funcionario ¿cómo se llama? Del Departamento de Estado a decir que efectivamente él confirma que hubo un chantaje. ¿No? Le dijo, oye, por si acaso tú me ayudas y te suelto la plata. Claro, eso es ¿No? para La ayuda investigar al hijo norteamericana, de Joe Biden, ¿no? para investigar al hijo Joe Biden, que digamos, tuvo un contrato con una empresa petrolera de Ucrania, Sí. que pertenece a una persona algo cuestionada, ¿no? Y él formaba parte de ese directorio. Entonces quieren que la investigación que se le está haciendo a esa empresa también alcance personalmente al hijo de Joe Biden, y de esa manera, como se dice en el billar, pues, ¿no? Rebote le toca a Joe Biden, ¿no? Bueno, Francisco, te agradecemos mucho tu presencia acá en el programa. No, como siempre, encantado. Muchas gracias, con y ustedes. seguramente hay mucho más. Ojalá Sí. que la próxima vez que vengas ya las cosas en Chile se hayan calmado un poco, pero parece que no tiene mucho final, ¿eh? Vamos a ver. Todavía, sí. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Bien, amigos, hacemos una pausa y volvemos en unos minutos. Para ser innovador, hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores cuestionan, no siguen la corriente, no le hacen caso a los prejuicios, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Puedes despertar tu creatividad. Puedes descubrir nuevas ideas. Abre tu mente. Innova UPC. Bien, amigos de UPC TV, volvemos con el programa Contracara, y ahora, Manuel, tenemos el placer de recibir al doctor Daniel de la Garza. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí en este espacio con ustedes. Fíjese, doctor, usted tiene un trabajo relacionado con los efectos de la ciberpolítica en la democracia contemporánea. Trabaja además los casos de México y Perú, ¿verdad? Y es muy interesante para nosotros porque estamos, como usted bien sabrá, inmersos pues en un periodo preelectoral, muy rápido por cierto, pero preelectoral. Y como primera pregunta me gustaría hacerle preguntarle lo siguiente: ¿cómo ha visto el trabajo de profesionales en relación a la ciberpolítica y aprovechándola justamente para un periodo preelectoral y electoral luego, ¿no? Ok, bueno, en términos generales nada más quisiera especificar que, tengo el gusto de estar aquí realizando un trabajo, una réplica de una investigación que se originó en México cuando este era un fenómeno emergente. Veníamos después del proceso electoral del año 2012, Ajá. en donde hubo un movimiento social que nace en redes sociales, que fue el movimiento Yo Soy 132, impulsado por jóvenes, pero que muchos pensaban que iba a ser una irrupción emergente sin mayores consecuencias. Ya para el año 2015, cuando hacemos este estudio, nos damos cuenta que en realidad no, que estas herramientas ya están siendo asimiladas por las instituciones y también por las diferentes fuerzas políticas. De hecho, en 2015, en mi estado, el estado de Nuevo León, un candidato sin partido, la ley en mi país da esa posibilidad después del 2014,
hizo historia precisamente porque ganó la contienda haciendo una campaña única y exclusivamente a través de medios sociales y sin acceso a los medios masivos de comunicación. Más sin embargo, esto ha cambiado tan rápido, tan pronto, que no se entiende lo que sucedió en el 2018 con la victoria no solo de Andrés Manuel López Obrador, un candidato que bueno, fue un opositor de muchos años al sistema, que logra la presidencia en el tercer intento, sino también en buena medida que es la primera elección mexicana en donde la televisión, no digo que no haya tenido ningún peso, pero no tuvo el peso histórico que con la que habían importancia marcado. que tienen los grupos mediáticos en México, además, ¿no? Específicamente uno, claro, hay que mencionarlo, bueno, que es Televisa, Televisa, ¿no? claro, que dominador, ¿no? Un grupo de poder, ¿no? Sí, claro. Pasamos de una elección en donde la denuncia era que no solo el entonces candidato Enrique Peña Nieto llega al poder apoyado por esta televisora, sino inclusive crean su precandidatura virtual, dándole un espacio a través, digamos, de un acuerdo comercial que fue muy importante para posicionarlo. Bueno, inclusive una estrella de televisión muy conocida en mi país, y me imagino que también en el contexto latinoamericano, pues es su pareja, y hubo una especie de creación analógica de un candidato justo cuando empieza a cambiar la tecnología, cuando la juventud ya no es la misma, y en 6 años tenemos 2 procesos electorales muy distintos. Ahora, bueno, ¿qué es lo que me trae al Perú? Que en mi país, y me imagino que eso ocurre en cualquier dinámica regional, de repente consideramos que lo que está aconteciendo es único y exclusivamente de nuestro contexto. Por eso es importante de repente hacer dentro de las ciencias sociales estudios comparativos, porque de repente nos damos cuenta que algunas líneas generales son comunes independiente del contexto, y otras sí corresponden a la realidad política de nosotros, ¿no? Entonces, en su momento pude hacer un estudio cuantitativo en 5 países iberoamericanos emblemáticos, desde luego el Perú, Colombia, Chile, España, México, y en este caso estamos haciendo un abordaje ya desde las percepciones con profesores universitarios, bajo la lógica de que términos generales creo que sigue siendo un fenómeno ya no emergente, ya muy asimilado, como comentaba, por las instituciones y por las diferentes fuerzas políticas, pero creo que todavía no podemos tener una lectura completa, porque predominan mucho las percepciones y hay diferentes abordajes desde los cuales se analiza, digamos, este proceso. Ahora, Entonces, todavía, disculpe, esto está en proceso, ¿no? de nacimiento, está en una etapa determinada que todavía no se ha consolidado. Y podemos ver distintos comportamientos por etapas. Por ejemplo, acá, ¿no? En el 2016, las redes sociales jugaron un papel, claro, por ejemplo, con el candidato Julio Guzmán. Sí. Julio Guzmán empezó a crecer en las encuestas a partir justamente de la instrumentalización de las redes sociales. Le fue bien. Lamentablemente tuvo que salir de carrera por una serie de irregularidades en cuanto a obsequios o regalos que estaban prohibidos entregar a las personas. Pero ahí nosotros, de nuestra experiencia, digamos, de país, tenemos un dato. Y bueno, y cuando se define también, creo, la elección entre Kuczynski y Keiko Fujimori, ¿no? El debate fue replicado en redes sociales, después una candidata que ya no tenía nada que hacer, pero que sí tenía, digamos, un caudal cautivo de votos para endosar, que Verónica Mendoza, también, cuando se decantó por Pedro Pablo Kuczynski, fue determinante para que él pudiera ganar, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, las redes sociales ya han sido vistas por los políticos, ya han sido asimiladas. Sin embargo, al no utilizarse de pronto los medios convencionales, como la televisión, en el caso de nuestro país, va a estar prohibido, si no me equivoco. Sí, ¿no? va a ser, las reglas de juego han cambiado, ¿no? Exacto. ¿Solamente las redes sociales van a ser determinantes para la propaganda política? No, desde luego que no, porque no hay que olvidar algo central, y en esto voy a elaborar muy rápido, pero creo que es importante. Cuando viene este potencial democrático de los medios sociales, Primavera Árabe en Túnez y en Egipto, el 15M en España, creo que la lectura un poco superficial era, bueno, las redes sociales derrocaron a Mubarak y a Ben Ali. No, las redes sociales virtuales
fueron un espacio de encuentro para grupos sociales que estaban inconformes con el sistema. Entonces, en realidad, las redes sociales virtuales fueron un lugar para activar a las redes sociales que existen en el entorno real, ¿no? Y de eso hablaba Manuel Castells desde los años 80. Entonces, trasladándolo a nuestro contexto, por sí solas las redes sociales prácticamente no hacen nada. Tiene mucho que ver con la estrategia territorial, tiene que ver mucho con la organización política, pero una parte también importante que no es menor es precisamente, y en esto soy muy insistente en el tema de las percepciones, de lo que transmiten. Aparentemente las redes sociales son un espacio más transparente que los medios masivos, pero en realidad también generan percepciones, otro tipo de percepciones. ¿Pero más transparente en qué sentido? No digo que no sean, aparentemente son más transparentes porque pareciera que es la experiencia llevada a la red. En realidad es una parte de la experiencia, una parte de la imagen que quien sube un mensaje transmite, pero crean la idea en algunos sectores de que conocen al personaje. Sigue siendo una proyección de imagen de lo que tenemos del candidato. Exacto, sigue siendo una proyección quizás más extendida, con otro tipo de posibilidades, pero sigue siendo la transmisión de una proyección, ¿no? de una percepción. De repente algunas personas dicen, es que lo conozco porque subió una foto familiar. Claro. En realidad es un pedazo, ¿no? Un fragmento minúsculo, ¿no? Así es, uno no conoce a alguien porque ha subido su foto. No, sin duda que no. Pero ahí está la habilidad justamente de los políticos, de hacernos creer que los podemos llegar a conocer a través de fotografías, cercano, un video, gestos. Y eso lo capitaliza muy bien las redes sociales. O sea, es una variante más también que van a utilizar los políticos. Así es, porque pasamos de tener audiencias a usuarios, y esto es muy importante reconocer esta transición de audiencias que recibían información a usuarios que replican, que comparten, pero en donde la interacción no siempre es tan enriquecedora, tan democrática, no siempre, digamos, existe esa interacción, o más bien que se da en términos reales, ¿no? Claro. Entonces también es un asunto de percepciones, pero es un nuevo terreno. Entonces aquí la cuestión es las diferentes fuerzas políticas. Sucedió desde luego en mi país, y creo que lo mismo puede ser en el caso del Perú. A través del espacio virtual sí se puede construir una percepción, pero no el grueso de la organización. Todavía sigue existiendo un trabajo que se tiene que realizar de cara a la ciudadanía. Esa es la parte sin duda beneficiosa que se va a volver a ver en esta campaña electoral. Ahora, la parte mala, que son los fake news, por ejemplo, las noticias falsas, que también es utilizado como estrategia, por cierto, ¿es un elemento que ustedes también han investigado en este estudio? Sí. Muy brevemente les comentaba, vemos 3 etapas, ¿no? El potencial democratizador, 2008 a 2012, inicia con Obama, pasa por la primavera árabe y con el 15M. Después hay un proceso de 2012 a 2016 en donde ya se institucionaliza estas herramientas. En otras palabras, ya ninguna fuerza política puede decir, es que esto no influye. Yo sí recuerdo que en el 2012 todavía en México se debatía ¿qué tanto influyeron las redes? Porque, pongo un ejemplo muy puntual, había decían, bueno, tan no influyó que Enrique Peña Nieto fue electo a la presidencia. Y bueno, bien, tomando en cuenta lo que sucedió después, creo que estuvo claro que con López Obrador que se incidieron, ¿no? Sí, totalmente. Claro. De hecho, él el día de su victoria dijo, benditas redes sociales, ¿no? Porque él construye su comunicación política a través de las redes. Entonces, yendo a la parte de las fake news, con el caso del Brexit, con el caso de Donald Trump, ya nos damos cuenta de los nuevos riesgos que van más allá de las fake news, de las noticias falsas que se generan, sino también entramos a un terreno que yo diría que bueno, no, que debería de ponernos en alerta. Número 1 es que la calidad del debate no necesariamente aumenta, digamos, la falta de formación, la falta de tolerancia que existe en nuestro entorno, bueno, las mismas carencias que tenemos como sociedad, eso mismo se traslada a las redes. Por otro lado, también el uso político, comercial que se hace con nuestra información. Si bien es una maravilla que hoy en día podamos transmitir información a cualquier sitio del mundo, como nunca lo que buscamos, lo que hacemos,
pues todo eso va dejando un registro. Entonces el caso de Cambridge Analytics creo que es bastante emblemático. Claro. Bueno, la invasión a la privacidad, ¿no? Esos datos, por último, ¿quién tiene acceso a esos datos y cómo los van a instrumentalizar? Eso nos deja un interrogante un poco espeluznante. Cosa ¿no? que le ha traído muchos problemas a Zuckerberg. Así es. Ahora mismo, además, ¿no? Ahora, en relación a la utilización de las redes sociales, ¿cuál de ellas, desde su punto de vista, es más eficiente justamente para las campañas políticas? Depende del candidato y depende, o la candidata en su caso, depende cuál es el segmento electoral al cual se va a tratar de dirigir. Por ejemplo, los jóvenes de clase media Por ejemplo, los jóvenes... en México, ¿cuál fue el resultado? Bueno, ¿cuál fue el resultado? Fundamentalmente, por ejemplo, el candidato, el entonces candidato actual presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un uso extensivo de Facebook, ¿no? Uh-huh. Con videos que eran videos que no estaban editados, que muchos calificaban como de amateur, pero que empataban muy bien con la imagen que él trataba de transmitir de ser un personaje natural. Tenía esa intención, claramente. Exacto, ¿no? tenía esa intención. Ahora, existen otros candidatos, por ejemplo, en el caso de mi estado, en Nuevo León, que de hecho es uno de los estados que tiene una mayor, la brecha digital, una de las más cortas en el país. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, en comunicación política digital está un poco a la vanguardia. Hay un candidato que ganó al Senado. El Senado se elige por 6 años, se elige a nivel de lo que aquí sería la provincia, ya es el estado, ¿no? A nivel de estado, y fundamentalmente su comunicación política fue a través de Instagram, porque precisamente conectó con el mercado juvenil. Entonces diría que está en función de la candidata o el candidato y con el segmento electoral. En el caso específico, así desconozco cómo se comporta en el Perú, pero en el caso específico de México, no sé si es positivo o negativo, pero hay una realidad. Tú ganas una elección constitucional con un voto de diferencia. Entonces necesitas una mayoría, no una mayoría abrumadora, sino una mayoría más uno. Así es, más uno. Ahora, es posible, y se lo pregunto en el caso de México, pero tal vez también se extiende en la región, ¿es posible todavía ganar una elección sin redes sociales? Y me pregunto porque no sé si Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, que ganó una elección de una manera increíble, hizo mucho uso de las redes sociales también. Bueno, el caso de Cuauhtémoc Blanco corresponde desde luego a la familiaridad que tiene el personaje, pero también yo creo que más allá de las redes sociales fue un factor de un voto masivo de castigo. De acuerdo. Al entonces partido gobernante que era el PRI, ¿no? Que no hay que olvidar que yo creo que en pocas partes de nuestra región ocurre que el partido gobernante se va al tercer lugar con una diferencia de más de 30 puntos porcentuales. O sea, fue un castigo masivo. Y así como fue un castigo masivo al partido gobernante, fue una adhesión prácticamente irrestricta, no solo a nivel nacional, es que quizás hacia afuera no se ve de la magnitud que fue la victoria de Morena, del actual presidente López Obrador, sino a nivel regional. No solo ganó estados, no solo ganó municipios, ganó legislaturas locales, una presencia importante en el Congreso, inclusive en donde la izquierda no había logrado ganar un solo distrito, como es el caso de mi estado, Nuevo León, que es una entidad más conservadora. La mitad de las posiciones del legislativo las ganó el partido Morena. Entonces, básicamente en ese contexto se entiende la victoria de Cuauhtémoc Blanco, porque finalmente era el candidato más aventajado de la coalición que llevó a López Obrador al poder. Pero creo que no se le puede disasociar en ese caso en particular con el efecto masivo que hubo de votaciones a favor de Morena y sobre todo en contra del sistema, ¿no? Una pregunta antes de terminar. ¿Cree usted que el PRI ha asimilado justamente este tipo de herramientas para poder instrumentalizarlas cuando vuelvan a candidatear? En lo más mínimo, y no me mueve aquí la animadversión, ni mucho menos. El PRI... una de las, no me quiero ampliar demasiado, pero cuando regresa al poder, después de 12 años de ausencia, vuelven a recurrir a formas que en el pasado quizás les funcionó para obtener cierto grado de control social y político, pero el país pese a todo había cambiado. Ya se enfrentan con un panorama totalmente diferente. Además, con todo el respeto debido, la figura con la que optaron por regresar pues no era
digamos, No era la que mejor. La no más era la adecuada. mejor, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, considero que en lo más mínimo existe esta adaptación, más sin embargo, más allá del propio partido, y eso como mexicano muchas veces hay que reiterarlo, el PRI es mucho más que un partido político, yo diría por desgracia, pero es una cultura política, ¿no? Es la dictadura perfecta que alguna vez Vargas Llosa lo describió así. mencionó Vargas Llosa, ¿no? No, y eso Así le es. generó un pleito Sí, con claro. Octavio Paz, ¿no? Sí, claro. Y con el entonces presidente Carlos Salinas, ¿no? Carlos Salinas. De Gortari. Así es. Presidente bastante complicado, ¿no? De triste memoria, pero que recordamos porque de alguna manera el país que él, digamos, modificó, por desgracia sigue ahí, ¿no? Sí, claro. Entonces, y la cultura política del PRI permanecerá, yo diría, por generaciones, porque hay que tomar en cuenta que finalmente gobernaron 77 años. Increíble, Entonces, la marca puede desaparecer, pero la forma, la visión de hacer política, esa sí ha migrado de piel, ¿no? Muy bien. Doctor Daniel de la Garza, muchísimas gracias por su visita a UPC-TV. Creo que nos ha explicado claramente lo importante que es la utilización de las redes sociales para un proceso electoral. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, encantado Gracias, de estar doctor. aquí. Muy amable. Gracias. Bien, amigos, hacemos una pausa y volvemos con lo último del programa. Para ser innovador, hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores cuestionan, no siguen la corriente, no le hacen caso a los prejuicios, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Puedes despertar tu creatividad. Puedes descubrir nuevas ideas. Abre tu mente. Innova UPC. Bueno amigos, regresamos con la última parte de Contracara. Martín, interesante lo que ha señalado Francisco Belaunde, ¿no? Sobre el Sí. caso chileno, que me Sí. parece que es importante darle, digamos, cierto tipo de cierre antes de finalizar el programa. Tenemos una región encendida, ¿eh? Sí, Y pese a eso, el Perú se mantiene más o menos tranquilo, Manuel. Es algo que a mí, de alguna manera, me sorprende, ¿no? bueno, hemos sí- tenido otro tipo, digamos, de Sí. devenir político, Sí. ¿no? Condiciones distintas. Sí, ha habido elecciones internas este pasado fin de semana, ¿no es cierto?, para definir ciertas listas. Muy sorprendente algunas cosas, sobre todo en el APRA, ¿no? Que finalmente Müller había tenido muy poca votación y sí que, sin embargo, Sí, ahora... primero la lista, ¿no? Sí, pero como invitado. Ahora, una cosa muy Sí, es un rara. matiz raro, Sí, ¿no? es rarísimo, pero en fin. Pero ya se están definiendo las listas. Vamos a ver cuándo se define completamente, ¿no? Para Ujú. saber que el público, que los electores, todos podamos saber cuáles son nuestras Sí, preferencias. porque ¿no? al menos queremos un Congreso mucho más funcional que el que se fue. Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá que no sea un Congreso que muestre peores condiciones, eso sería Sí, terrible. Sí, Manuel, Porque se va a quedar un año y medio. Es un año y medio apenas, pero que tienen que No, resolver algunos sí, temas. Exacto, Tienen que porque ya resolver. es la salida de una administración Sí, y además tienen que dejar la cancha pavimentada, ¿no? La pista pavimentada duda, para sin duda. que el próximo gobierno, sea cual fuere, que asuma el 2021, tenga todas las condiciones idóneas, apropiadas. la cancha que no está pavimentada es la del Monumental, que tiene pasto, no tiene pavimento, pero que va a ser, Manuel, y esto es una información que acabamos de conocer, sede de la final de la Copa Libertadores. ¿En qué condiciones? Justamente por lo que No pasa en estaba Chile. al día, no estaba al Sí, día, sí. pero ¿en qué condiciones está el césped del Monumental? No tengo la menor idea. Porque se va a jugar la final de la se va a jugar Libertadores. ahí, tienen muy poco tiempo, es el 23 de noviembre, Manuel, Casi que nada, cae sábado, nada. si está mal el pasto, tienen que... Van a tener que Es hacer la un primera vez que resembrado, juega Flamengo pero ahí, relámpago. pero la segunda vez que juega River, la última fue en 2009, que jugó contra San Martín y que perdió River 2-1. Jugaba Gallardo como futbolista, jugaba, no era entrenador todavía. Entonces, yo creo que es una gran noticia para Lima. Pero Conversábamos la tú y- parte de seguridad, ¿no? Sí, tú y yo conversábamos antes de empezar el programa
Qué paradójico, ¿no? Nos quitaron la Sudamericana porque decían que no teníamos todas las condiciones, las herramientas necesarias, pero no en la final de la Libertadores. Tal vez otros tienen menos condiciones que nosotros, aparentemente. Sí. Por lo menos Santiago ahora mismo sí. El despliegue policial va a tener que ser, pero muy eficiente. Es un estadio de 80.000 personas, Manuel, que muy rara vez se llena. Mire, fíjate, además es solo una vía que cumple dos funciones, de ingreso y de salida. Sí. Que son las limitaciones que tiene el estadio Monumental. Algo van a tener que idear. Lo que muy pasa es que para una importante. final exigen, si no me equivoco, arriba de los 60.000. Sí. Y el Nacional lamentablemente pues no llega ni a los 50.000. Yo creo que ha podido ser perfectamente Pero nacional. por un tema de reglamentación no Pues es ¿no? posible, es posible. Pero en fin. Lamentablemente. Pero bueno, más allá del fútbol. Manuel, Walter Wurst. Sí. Cuéntanos. Exactamente. Bueno, Walter Wurst ha publicado un libro y tú justamente... Sí, Mar, el canto de las olas. Así es. Es un libro que tiene una conexión con la protección también del medio ambiente. Hay unas entrevistas, una aproximación A con pescadores. a pescadores. ¿no? Claro, claro. Todo esto en este enfoque pues que busca generar conciencia Fue sobre nuestro presentado, entorno natural. es un libro que fue presentado, el libro de Walter Wurst, presentado hace unos días en la sede de Villa, Sí, de la UPC. con estudiantes de comunicación, ¿no es cierto? Y también de ingeniería ambiental. Lo cual está muy bien porque de alguna manera hay una sensibilidad de los jóvenes estudiantes respecto al cuidado del mar. Que imagínate, para un país como el Perú, Manuel, qué tan importante Exacto. es el mar. Es que El mar forma parte, históricamente, digamos, ¿no? de nuestra nuestra historia. geografía, Claro. ¿no? Entonces, de nuestra ciudad, en este caso Lima, por ejemplo. y de Lima, por supuesto. Es un libro que vale la pena. Sí, es un libro que vale la revisar, pena y sí. que además busca justamente eso, ¿no? Generar conciencia, que es algo importante. Porque la gente después se pone a quejarse cuando ya las cosas están arruinadas. Exactamente. No hay que llegar a ese punto. No hay que llegar a ese punto y desafortunadamente creo que hay que acelerar el paso porque ya hemos visto las consecuencias de la irresponsabilidad del ser humano con el mar, ¿no? Con nuestros recursos naturales. Si no, pregúntale a la gente pues que utilice el plástico y todo lo que se ha generado a partir de estas islas, ¿no? Pero El plástico, así es. Que son increíbles, Países 80 enteros. millones de países. Exacto. Manuel, también hemos hablado con Daniel de la Garza, Sí. investigador, doctor mexicano. Hemos hablado de la importancia de las redes sociales y vamos a ver qué tan importante es. Tú mencionabas a Julio Guzmán, que lo utilizó hasta que pudo en el año 2016, pero también No ha le- empezado no a le fue utilizarlo. mal, no le fue No, mal. no, y ya ha empezado a utilizarlo Sí. para sus próximas elecciones, ahora de enero y seguramente de 2021. Yo no soy un estudioso del asunto, lo he empezado a utilizar un poco raro, pero en fin, lo he empezado a utilizar. Es el primero que ha empezado a explotar ese medio, ¿no? Sí, ahora recuerda cuando se esperaba un deslinde de Verónica Mendoza en relación a los resultados entre PPK y Keiko Fujimori en su momento, todo el discurso que ella dio a favor de PPK se viralizó por redes Por sociales. redes sociales, sí. No, sin duda va a ser muy importante, ¿no? Eso fue importante para que PPK pudiera ganar por ese margen pequeño, pero a fin de cuentas útil, ¿no? Sí, sí. Y determinante. Fueron creo que más de 41.000 votos de diferencia, ¿no? Nada, pues, ¿no? Sí, nada. Vamos a esperar y vamos a ver qué tan... Nada en ese qué- contexto, ¿no? no, qué tanto utilizan nuestros candidatos, ¿no? Algunos conocidos mediáticamente, otros menos, y que probablemente pues utilicen las redes sociales, porque evidentemente no hay tanta capacidad de gasto ahora mismo, ¿no? Sí. Me refiero en otros medios de Pero antes comunicación, de ¿no? terminar, hay que considerar que acá en el Perú la conectividad de Internet no está al 100%, No, no está al ni al 100%. 90%, Sí, ¿no? ni no, al no, 80%. no. Así es. Todavía hay medios convencionales que son claves, como la radio, por ejemplo, al interior del país sobre todo. Importantísimo. Así que Claro, seguro- va a ser otra variable. eso y es el medio de comunicación tradicional, digamos, ¿no? Sí. Más allá de las redes sociales. Vamos a ver qué tal. Bueno, Martín, Sí, nos vemos en el siguiente programa. efectivamente, con otros invitados, por supuesto, y hablando de nuestra coyuntura y otros asuntos. Así es. Pues hasta la próxima semana, amigos. Chao. La fotografía en un país como el Perú tiene un rol muy importante en nuestra historia, en la cultura y en la forma de comunicarnos. Nos permite conectar con nuestra identidad como peruanos y acerca a las nuevas generaciones a esos detalles que no pudieron conocer
de nuestros antepasados. El tesoro de la costa peruana es la gente que vive en las caletas pesqueras. Estamos hablando de personajes increíbles, algunos que son ya legendarios, instituciones como Mercedes Guamanchumo, que sigue saliendo a pescar en Caballito Totora con 84 años. Este libro lo que quiere es inspirar y ojalá que sus imágenes los lleven a visitar las playas, a disfrutarlas, pero a saber que hay que cuidarlas. Teníamos 30 millones de aves que circulaban por la costa, teníamos 30 millones de toneladas de anchoveta en el agua y hoy en día tenemos una fracción muy pequeña de todo esto. ¿Por qué? Porque hemos hecho un uso exagerado, no debido, además tenemos una situación de variabilidad, de fluctuaciones ambientales muy fuertes en nuestro litoral, que combinadas con la acción del hombre han tenido un impacto muy fuerte sobre estos recursos. No solamente es el paisaje de la costa, sino es la gente. La gente de la costa del Perú es una gente maravillosa. Los pescadores que nosotros tenemos son muchos de ellos herederos de una cultura prehispánica que tiene todavía una conciencia de la forma de mantener y de conservar los recursos. A través de este trabajo que nos presenta Walter, lo que le estamos dando a estas futuras generaciones es una suerte de bitácora. Una bitácora que nos muestra ejemplos de cómo ha sido nuestra relación entre quienes vivimos aquí en el Perú y nuestro mar, partiendo de una actividad que se ancla en la historia.